Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio Entendiendo el Derecho, en el cual hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor. Y el día de hoy no es la excepción. Y hablando de que no es la excepción, tengo a alguien muy especial que desde mis inicios en la carrera del derecho, pues ha sido parte y así también en mi desarrollo profesional. Y se trata de un amigo muy especial a quien le tengo un afecto y un respeto sumamente alto. Se trata de alguien que anteriormente ha estado en Entendido el Derecho, hablándonos un tema de derechos humanos, pero ahora viene a hablar de algo muy especial y es nada más y nada menos que del lavado de activos en esta agenda que estamos agotando de origen y esencia del compliance. Como sabemos, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una tendencia que ha dado lugar en la República Dominicana, pero cuando hablamos de compliance y lavado de activos es algo que tiene un aspecto preventivo y de aplicación particular. Ahora, con esta entrevista, este diálogo que sostendré con alguien muy especial, pues vamos a hablar netamente de lo que es el lavado de activos, cómo se define, qué es, en qué consiste, cómo se regula a nivel nacional e internacional y otras cositas más que estarán viendo. Así que no se despeguen y para mí es todo un placer presentarle a mi gran amigo Anderson Vargas. Anderson, ¿qué tal estás, hermano? Un placer saludarte. Roberto, hermano, feliz noche para ti. Realmente Muchas todas estas gracias. palabras, oye, te las expreso igual y por el doble también, porque el afecto como amigo que te tengo como persona, como profesional y ser humano, realmente es vasto, hermano. Te lo agradezco como no Gracias, tienes idea. gracias. Eso es recíproco, hermano, de verdad, de corazón la recibo. Y Totalmente. bueno, Igual. eh, gracias, gracias. Estamos para agotar un tema, Anderson, que pica y se extiende, como dicen por ahí, y es el lavado de activos. Sabemos que yo, por ejemplo, que trabajo con temas de compliance desde el año 2018, conozco, he escuchado, pero es más lo que he escuchado que lo que conozco, vamos a decirlo así, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo vinculado al cumplimiento regulatorio o cumplimiento normativo, compliance, etcétera. Pero aquí contigo, tú que tienes hasta maestrías y posgrado en temas de lavado de activos, desde la óptica ya de delito y persecución, ¿verdad? Como tal del mismo. Me gustaría empezar para preguntarte, Todo el mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy. ¿en qué consiste el lavado de activos? Bueno, el lavado de activos es un delito que está castigado tanto en el plano nacional como internacional. Es decir, estamos hablando de que República Dominicana, el Estado Dominicano, en su ordenamiento jurídico, contempla esta actividad como algo totalmente lesivo para la sociedad. ¿Y por qué lo contempla lesivo? Bueno, vamos a hablar brevemente sobre un asunto que tal vez no se mencione mucho en el área del lavado de activos, porque es muy práctico este asunto, porque tiene que ver con asuntos de investigación y de rastreo y de seguimiento del dinero y de las actividades delincuenciales que cometen entonces los cuerpos criminales para tener inmensas sumas de dinero e incluso obtiene tantos beneficios en el lavado y las ramificaciones que tiene esta actividad que incluso supera el de las autoridades. Su accionar, su radio de comportamiento, las armas que utilizan, la tecnología, todas las herramientas llegan a superar las que tienen las autoridades. Bueno, el lavado de activos, blanqueo de capitales, también lavado de dinero, que así se le puede llamar, es una actividad totalmente delincuencial en el que las personas o la persona que incursiona en ella lo hace con el fin de obtener un beneficio pecuniario totalmente ilegítimo. Pero ¿cómo lo hace? Adquiriendo a través de actividades totalmente prohibidas dinero para luego insertarlo en lo que es la economía formal. Y esto es muy peligroso porque afecta esas empresas que se han formado de manera legal, que se han constituido, que pagan impuestos, que pagan anticipos y que van a un mercado a competir de manera leal. Entonces los lavadores, estos criminales,
van de una forma totalmente desleal, porque lo hacen con un dinero que ha sido sucio. En principio no le costó nada, podemos decirlo así, nada generarlo, en el sentido de que no pusieron un negocio, no hicieron publicidad, no invirtieron en las autoridades en el sentido de ir a registrar una empresa, no pasaron por un API, etcétera. Todo el procedimiento para constituirse en una compañía en República Dominicana. Esos son otros asuntos. Bueno, lo que hacen ellos es entonces buscan una actividad, vamos a poner por ejemplo el tráfico ilícito de estupefacientes, que es lo más normal, pero también está la violación a la propiedad intelectual. También tenemos lo que es el tráfico de armas. Tenemos también aquellos delitos en donde se trafican personas, órganos. Todo que genere un beneficio en esos parámetros, en lo que menciona la ley de lavado de activos contra financiamiento del terrorismo, entonces los criminales se aprovechan de eso y luego buscan, no solamente constituyendo empresas con ese dinero, sino también invirtiéndolos en otros sitios. Por ejemplo, se lo llevan a paraísos fiscales, que son otros asuntos que podríamos mencionar más adelante. Lo entregan, compran propiedades, simulan negocios, simulan, por ejemplo, contratos de préstamos, cosas por el estilo que le generen intereses, y luego de ahí venir a decir que tienen apariencia de licitud, de legitimidad, para entonces luego escaparse y burlarse de las autoridades. Pero hay muchos problemas porque muchas personas que se dedican a esta actividad de lavado de activos tienen una vida, podríamos decir, ostentosa, les gusta llamar la atención, con muchos carros, viviendas, salidas fines de semana, salidas al exterior, y muchos de ellos que han incursionado en esto tienen una edad relativamente entre 30, 40, 50 años, y uno se pregunta, ¿y cómo estas personas así con esta edad, qué negocio tiene, qué hace, qué heredaron? Entonces se llama mucho la atención y eso es una alarma que debería alertar a las autoridades, y tenemos casos que más adelante mencionaremos, para que vean de que esto no es normal. Esta actividad es totalmente peligrosa porque también es violenta. Aquellas personas que, por ejemplo, intentan desde lo particular, y un pequeño paréntesis, así, nadie se motiva a denunciar el lavado, porque las personas que hacen esto se buscan un problema, se buscan un riesgo de decir, yo no sé quién es esa persona, seguramente se dedica a actividades criminales, no puedo saberlo, no tengo pruebas, pero prefiero no intervenir, que sean las autoridades que hagan su trabajo en ese aspecto. Entonces, esto es el lavado de activos, una actividad que le permite a quienes incursionan en ella obtener beneficiosas y grandes sumas de dinero para luego entonces colocarlas en los mercados. En esto consiste principalmente lo que es el lavado de activos. Anderson, y a partir de eso, sabemos que el lavado de activos es un proceso, básicamente, pero para decir que el lavado de activos tiene la configuración de delito, debe darse lo que se denomina autonomía del lavado de activos. Y ahí quiero hacerte esa pregunta, pero primero, háblame un poquito de la regulación que ha tenido en su desarrollo histórico el lavado de activos. O sea, me explico. No es que vengas a decir la historia, eso no, sino básicamente que el contexto regulatorio que tiene el lavado de activos, tanto a nivel internacional, así como en la parte local de nosotros en República Dominicana, porque sabemos la ley 155 y 117, por ejemplo. Pero Correcto, ¿qué correcto. más tenemos? Yo sé que va más allá de eso. Correcto, correcto, Roberto. Bueno, el lavado de activos tiene un ciclo. El primero es la colocación, en donde ese dinero que se ha obtenido se lleva a un plano comercial, a un plano de un mercado, a una actividad económica. Entonces, ese dinero puesto ahí pasa a una segunda fase, que es entonces la estratificación. La estratificación consiste en ya el dinero colocado, ponerlo en diferentes puntos. Por ejemplo, mercado de valores, divisas, inmobiliaria, préstamos, dealers y cosas así por el estilo. Bancas de apuestas que incluso tienen su
propia regulación. Tenemos entonces lo que es la reintegración. Una vez tenida la apariencia ya de ilicitud, los criminales dicen, ah, bueno, ya yo lo puse en el mercado, ese dinero que regresa viene entonces con esa apariencia de que es algo bueno y entonces con eso intentan evadir a las autoridades. Pero las autoridades, viendo esto, este comportamiento, se dan cuenta que hay algo como que no compagina. O sea, muchos sucede con el factor tiempo, en donde las personas generan una gran cantidad de dinero, pero el tiempo que lo han hecho no se corresponde con eso. O sea, la rentabilidad no compagina con la actividad y el tiempo que se ha invertido. Por ejemplo, una persona que se dedique a vender números, algo así por el estilo, bancas de apuestas, algo así semejante, y tiene 2 o 3 o 5 bancas, una a 500 metros de la primera, otra a 2 kilómetros de la primera, otra en otra provincia, etcétera. Cuando se revisa el flujo, dice, pero espera, lo que las personas vienen aquí a jugar no se corresponde con tus ingresos, no se corresponde con tus gastos, ni nada así por el estilo. Ya eso llama una alarma. Entonces, pasando a ese aspecto de investigación, al plano nacional, tenemos la ley actual, que es la 155-17, contempla ese tipo de actividades que se pueden sancionar y así lo menciona, que son unas actividades totalmente criminosas en la que la autoridad tiene que poner un empeño máximo. Si nos vamos, por ejemplo, en el aspecto dogmático y teoría, aquí sería ya con elementos de teoría del derecho y del Estado, aplicación de una regla de reconocimiento y aplicación también de la lesividad de la conducta. Entonces, el legislador ha contemplado que el lavado de activos es algo totalmente dañino y lesivo. Por eso está en una norma, está contemplado. Y las actividades que esto genera y también el perjuicio que ocasiona a la sociedad. Y por eso también tenemos convenciones, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra las sustancias psicotrópicas, que es de 1988. Eso es un punto de partida para el tema de lavado de activos. Por eso mencionamos al principio que el tema de las drogas, las sustancias controladas, los estupefacientes, es de los principales y es de los que siempre tienen el aspecto donde se van buscando. Siempre buscan las sustancias controladas porque es lo más rentable realmente. Claro, es muy riesgoso para quienes incursionan en la actividad porque es una actividad sumamente violenta. Por eso conocemos lo que son los tumbes, ajustes de cuenta y cosas así por el estilo que se dan entre las bandas criminales. Y por eso viene ese tipo de regulación en donde el Estado interviene y dice, no, yo tengo que reafirmar mi autoridad, yo tengo que obligatoriamente controlar esto o mitigar los riesgos, prevenir que esto suceda. Sería un asunto de prevención general, totalmente, de esta actividad. Incluso tenemos que obligatoriamente mencionar la teoría jurídica del delito con todo esto. Y también tenemos que hablar sobre la cooperación internacional, los acuerdos de extradición, los acuerdos de persecución, la homogeneización de las normas. O sea, tenemos que tener normas que sean tipo y que se le pueda aplicar a otra legislación y vean entonces la identidad de la conducta que haya. Cuando, por ejemplo, revisamos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal, hablan de confabulación. Allá en Estados Unidos es la conspiracy. Entonces se hace esta comparación y se dan cuenta de que es lo mismo. También hay un tema de asociación de malhechores. Entonces esa identidad de conducta perseguible viene a dar a traste a que las autoridades hagan un esfuerzo en el plano nacional e internacional de tener normas que persigan el lavado de activos. Por ejemplo, tenemos la Policía Internacional, lo que es la Interpol, la International Police, que persigue a criminales, pone avisos. Entonces, esto es un mecanismo de persecución del lavado de activos también. No solamente se queda en el plano nacional, porque sabemos que el crimen organizado trasciende. Puede hacerlo en una zona de lo que hablamos los puntos. Ese punto está allí, otro punto allí, en el barrio hay tantos puntos.
todo el mundo sabe quién es el capo del lugar, nadie se mete con esa persona. Así puede ser regional también dentro del país, o puede ser en la región, Latinoamérica, el Caribe, eh, ese trasiego que se da de aquí hasta Europa, a Estados Unidos. Eso es lo que sucede. Realmente, si la actividad criminal es internacional, entonces la actividad de los estados también tiene que ser internacional, obligatoriamente para poder perseguirlo. Porque si no, estaríamos hablando de impunidad totalmente. Y si esto queda impune, entonces la sociedad estaría siendo totalmente afectada, algo que no puede ser. Y aquí hablamos de un tema de incumplimiento del Estado en perseguir esas actividades, porque eso también daña la dignidad de la persona, daña la libre empresa, daña el derecho a la vida y otros derechos conexos que afecta el crimen, este delito de lavado de activos. Anderson, tú sabes que hay algo muy importante cuando hablamos de lavado de activos y es lo siguiente. El lavado de activos, como tú bien señalaste, es un proceso y justamente hablábamos detrás de cámara antes de iniciar que el lavado de activos, o sea, incluso yo hice una vez un comentario donde decía que el lavado de activos no es un delito como tal y me decían, oye, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Porque yo he ido completo, porque eso es un corte. Y el tema es que el lavado de activos, para poder ser determinado como un delito, debe dotarse de lo que se denomina autonomía del lavado de activos. Y esa autonomía obedece a infracciones, a delitos, acciones antiguas que son contrarias a la ley y que son las que le dan lugar a determinar ello. Incluso, me voy más lejos, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que me parece por el año pasado que le emitieron, donde establecen algunos parámetros que tienen que considerarse en relación a lo que es, a lo que son los delitos precedentes del lavado de activos. Y precisamente de esa sentencia estoy realizando una tesis de un máster ahora mismo. Primicia. Wow. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión acerca de qué es autonomía del lavado de activos, qué es delito precedente y en cuáles aspectos tradicionales o generales podemos verlo, porque yo sé que la ley 155 y 117 menciona muchísimo, pero de una manera resumida o sintetizada, Anderson. Ok, perfecto. La autonomía del lavado de activos consiste es, una vez se comete una infracción, por ejemplo, menciona la ley de drogas 5088, tráfico de sustancias controladas, eso ya genera un lavado de activos. Entonces, tenemos la persecución de la violación a la ley de drogas, pero también tenemos de que de ahí nace, o sea, es un nacimiento, algo partenogénico, es algo que es totalmente independiente. Te estoy juzgando no solamente por la violación a la ley de drogas, sino también porque la ley contra el lavado de activos me dice que yo tengo que perseguirlo como algo totalmente independiente. O sea, es una ficción del legislador que dice en la que no solamente persigue aquella conducta, pero también persigue esta que nació de esta. Si no lo hace, tendremos un aspecto de impunidad. Entonces, se configura el lavado de activos, la autonomía de la misma, una vez se ha cometido el delito precedente. Cuando nace entonces el lavado de activos, la autonomía que tiene, la autonomía que comporta, debe entonces la autoridad perseguirlo. Y es totalmente de orden público e imprescriptible porque tiene una característica de crimen. Incluso el Código Procesal Penal así lo dice. Las actividades que sean de crimen organizado son imprescriptibles. El lavado de activos no prescribe. Puede otra persona venir a decir, no, porque se sanciona de tantos años, a 5, 10 años, a 20 años, no, porque es crimen organizado. Incluso cuando nosotros vemos en los expedientes del Ministerio Público, yo lo pusieron a disposición ya hace un tiempo, dicen crimen organizado. Arriba dicen crimen organizado en letras rojas. Y el crimen organizado no prescribe. O sea, esa autonomía, esa persecución contra el lavado de activos es imprescriptible totalmente. No importa lo que venga, diga lo demás, que el año son 20 años, que son 30 años. No, no lo es. Porque aquí viene un aspecto de una cláusula constitucional que es la soberanía del Estado y el fundamento de la Constitución, que es la protección de los derechos de la persona y su dignidad. O sea, los derechos
humanos sabemos que son imprescriptibles también, su persecución. Entonces el crimen organizado afecta a los derechos humanos. Y en tal sentido, si esto afecta a los derechos humanos, no puede prescribir bajo ningún concepto, no se puede. Porque es algo que el Estado ha catalogado como totalmente lesivo, que daña la economía, que daña las instituciones, las corrompe, las destruye, porque sabemos las deficiencias que tiene el ser humano en el sentido de las debilidades materiales. Por eso no puede prescribirse la persecución. En el otro aspecto, entonces, tenemos de que el delito precedente se ha juzgado de una manera que también el legislador ha dicho que si tú cometes tal actividad, pues entonces tenemos que juzgarla a como dé lugar. Y cuando me refiero a como dé lugar, no importa lo que haya cometido, si se relaciona con el lavado de activos, entonces también tenemos que perseguirla. Y también con la persecución de este tipo de delitos es otra herramienta que tiene que contemplarse. Ya este es el aspecto procesal, en donde entra la investigación, la técnica jurídica, lo que hace el Ministerio Público, las investigaciones secretas, no solicitar anticipos de prueba, porque ya eso le da un inicio para correr el plazo de investigación. Y realmente son muy complejos estos temas, son muy técnicos, en donde el Estado interviene de una manera máxima, no puede ser de una manera mínima, porque hay personas en lo que dice, bueno, el Estado no tiene que intervenir en todo, el Estado no debería ni existir, pero entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos una anarquía total, sería una locura no tener un Estado. Tenemos que tener un Estado máximo para las conductas que son dañinas y peligrosas. Anderson, y si yo te preguntara tu valoración de cara a la ley 155-17, es decir, la opinión que tú pudieras tener acerca de esta ley, ya que tú la conoces de cabo a rabo, tu opinión, entiendes que es una ley que está acorde a las necesidades que tenemos actualmente, hay cosas que faltan de lavado de activos que deberían estar, o sea, una opinión breve desde tu perspectiva. Bueno, es una buena ley, es una buena norma, pero entiendo ya que tiene que moverse conforme a la sociedad. No es una ley que te hable de inteligencia artificial, no es una ley que te hable, por ejemplo, de datos masivos, no es una ley que te hable de la cuarta revolución industrial, ni nada así por el estilo. Tiene que ser una ley moderna. Ya hace, vamos a tener ya tenemos más ya de 7 años, porque fue en julio de 2017 y estamos en agosto ya de 2024, o sea, ya tenemos más de 7 años con esa ley y tiene que realmente contemplar los aspectos. Claro, no significa que como esté actualmente no se puedan perseguir los delitos de lavado de activos, los crímenes que se cometan en violación a la norma. Sí se puede, pero tiene que moverse conforme a las olas. Por ejemplo, las criptomonedas, lavar dinero por ahí, por esa vía, o también hacerlo, por ejemplo, con los datos. No tenemos ningún tipo de regulación por el estilo. No hay nada que sancione el uso de las criptomonedas. Aquí hay casos, por ejemplo, la gente dice que lo estafaron, pero lo estafaron porque una persona le ofreció un negocio. Pero no tenemos en la legislación del Código Penal ni la ley de lavado de activos que hablen, por ejemplo, de estas criptomonedas. Por así decirlo, de estos casos, de estos delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, no están contemplados en la ley de lavado de activos. Y eso es un Bueno, inconveniente porque tenemos lo que es la prohibición de la analogía. Y eso está totalmente prohibido, prohibición de analogía. ¿cómo así? Prohibición de la analogía. Cuando nos referimos a prohibición de la analogía, nos referimos a que el juzgador no puede inventarse un tipo penal. Tiene que obligatoriamente estar contemplado en la norma. Dice, por ejemplo, hablando de las criptomonedas, el que con una moneda artificial digital cometiere una tal actividad que genere lavado de activos será sancionado con el decomiso de esos bienes digitales, de la cartera donde esté la criptomoneda y cualquier otro dispositivo que sea utilizado para cometer la infracción.
Pero el legislador no lo ha puesto, el jugador no lo puede suponer ni tampoco lo puede inventar. Y ese es el inconveniente. No puede inventarse que, no, una moneda, que 5 pesos por el estilo. No, tiene que estar específicamente en la ley. O sea, que tiene que estar, es como digamos aquel principio, que lo que no hay un delito sin pena y pena sin ley. Dicho de alguna manera. Está escrito. Yeah. Y creo que la misma ley Correcto. que tenemos acá Correcto. no da, por ejemplo, una representación y un instantum al menos sobre esos aspectos, porque hay que entender que, si bien es cierto, tenemos regulaciones, por ejemplo, pero esos bienes digitales, apenas en el sector financiero sí lo tenemos, porque tengo entendido y he visto que al menos en el sector bancario, que es uno de los sujetos obligados de la ley 155-17, hay al menos, digamos así, lineamientos de debida diligencia que van orientados al onboarding digital, al uso de herramientas virtuales y también al uso de tecnologías de la información y comunicación como vías para, digamos así, establecer relaciones comerciales, lo cual de alguna manera puede dar lugar a que, digamos así, bueno, por lo menos hay aspectos no del todo de inteligencia artificial, pero sí de un desarrollo tecnológico que ha dado lugar a la necesidad de regulaciones puntuales y específicas. Y eso, ni modo, falta mucho. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, justamente yo estaba impartiendo la semana pasada unas clases sobre, o sea, me toca hablar como docente acerca de los efectos de comercio, que básicamente son esos medios de pagos y demás que hacen las veces de o realizarse un pago o ordenarse un pago. Y bueno, parte de las cosas que debatí en la clase con mis estudiantes era que hoy en día los efectos de comercio deben de considerarse en gran medida con los medios tecnológicos, porque ya una persona te puede pagar con una transferencia bancaria, una tarjeta. No voy más lejos. Hay países como Estados Unidos, El Salvador, que aceptan el pago de criptomonedas o comercialización mediante criptomonedas, que el Bitcoin es una de las más conocidas. Y todo eso da lugar a que sea necesaria esa regulación, y me parece que falta todavía mucho en ese sentido. Y Anderson, para terminar, me gustaría que tú abordes un poquito sobre algo de lo que es, digamos así, el blanqueo de capitales, que es otro o una de las formas ante las cuales se aborda mucho lo que es el lavado de activos. Desde tu punto de vista, ¿sea alguna diferencia de lo que es blanqueo de capital, de lavado de activos? Hay quienes dicen que es lo mismo, otros dicen que es algo diferente, pero digamos que de alguna manera entre posturas y posturas, ¿verdad? Quizá la tuya pueda servir para arrojar luz en este espacio, para todas aquellas personas que próximamente vean este video, Dios mediante, para escucharte, hermano, para cerrar ahí. Amén, lo verán, estoy seguro que sí. Bueno, el fin es el mismo: el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el lavado de dinero. A final de cuentas es lo mismo. Es cierto, hay posturas en donde dicen que no es lo mismo, que tienen sus ligerezas en las diferencias, que son totalmente distintas, pero el fin es obtener un dinero y ese dinero entonces llevarlo al mercado, al comercio y darle apariencia de licitud. O sea, si nos vamos en ese aspecto, en ese sentido, es lo mismo. En el sentido teleológico, en el fin, de llevar el dinero que se ha obtenido de manera totalmente fraudulenta, ilegal, con argucias, con estratagemas, sea estafando a las personas y ese dinero no haya forma entonces de justificarlo, sea a través del tráfico de armas, entre otras conductas que menciona la ley 155-17. Si se va a blanquear ese dinero, es lavado de activos. Anderson, agradecido, hermano, de tenerte en el día de hoy en Entendiendo el Derecho. Muchas gracias por tus aportes, tu sacar de tu tiempo para brindarnos una oportunidad, y qué bueno que podemos estar aquí el día de hoy compartiendo estos temas tan interesantes.
sobre todo con el público que me lo pide y que dice, bueno, ¿cuándo tú vas a lanzar algo de cumplimiento? Porque tú nada más hablas Para mí, cumplimiento, hermano, cumplimiento, realmente pero fue un inmenso placer, un gran honor, ¿sí? Y tenemos que hacer otra entrega, realmente, porque sería bueno que nos vayamos a los antecedentes del lavado de claro, activos, porque esto que tocamos de manera muy breve, sintética, sobre este tema que llama mucho la atención. Y cada vez que se habla de eso, es como que uno tome un palo y le dé un panel de sí, avispa. Sale el avispero, sí, realmente. Levantan muchas pasiones realmente, porque estamos hablando de asuntos económicos, de claro. dinero. Pues, nos Así- vamos luego en otra entrevista, hermano, de muchas cómo surgió gracias. esto y el surgimiento también, lamentablemente, fue a través de violencia. Ay, ay, ay. La Bueno, eso violencia está es muy un interesante elemento de verlo. transversal al lavado de activos, sí, totalmente transversal la violencia. Eso No se está muy disocia, interesante, entonces. Eso está sí, muy interesante para verlo más adelante. Bueno, Anderson, muchas total, gracias. También gracias a todos los que dicen presente en este canal Entendiendo el Derecho. Lo hacemos con mucho esfuerzo para agregar valor al debate y también ser luz para ustedes. Cualquier inquietud, comentario lo pueden hacer ahí en los comentarios y manifestarse. Para eso estamos, desarrollarse, sentirse libre, expresar sus ideas. Este es un espacio académico y también para decir que por favor denle like, suscríbanse, compartan este video y también enséñenselo a otra persona que usted entienda que pueda servir para, digamos, agregar valor, que es la idea y el propósito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.